Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy la clase número 5, la sesión número 5 en la que vamos a continuar o darle continuidad al tema. La semana pasada estábamos hablando un poco de las replicaciones y alteraciones del ADN y esas alteraciones, cómo podían ser. Y eso lo traducimos o lo vamos a traducir hoy en la parte de lo que es lo tangible, lo que vemos y son las mutaciones. Es una mutación, vamos a explicar, hemos explicado que son mutaciones, pero no es más que alteraciones en el contenido genético de una persona, de una planta, de un animal, de una bacteria, de un protozoario, que cada uno de ellos cumple con las características de los seres vivos. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en la parte de mutaciones, sobre todo en enfermedades que afectan directamente al ser humano. Pueden haber otras mutaciones que podemos ver, que podemos hablar incluso en plantas, en animales y demás. Hoy nos vamos a enfocar bastante o casi todo, nos vamos a enfocar en la parte humana, que siempre es importante. No quiere decir que los animales y las plantas no sean importantes, son súper importantes, igual que el ser humano, pero nos vamos a enfocar más hacia allá. Lo importante de entender es ver qué es lo que ocurre con estas mutaciones y cómo eso se traduce en la parte fenotípica de la persona, es decir, lo que tú puedes observar, pero también en la parte genotípica o en la parte fenotípica, pero que no se puede observar, es decir, está por dentro. No se puede observar, por ejemplo, la anemia falciforme, que está allí, pero no la podemos observar hasta que se hace un examen y se ven los glóbulos rojos. Así que le vamos a dar el paso a sus compañeros para que pues, nos compartan cada una de esas enfermedades o esas alteraciones, esas mutaciones de las que van a hablar y nos van a explicar. Puedes comenzar, el Ryan, que pidió el primer turno para hablar. Perfecto. Voy a comenzar a compartir pantalla. Listo, habilitado para hacerlo. ¿Cómo, profe? Disculpe, no lo escuché. Sí, que estás habilitado para hacerlo ya. Puedes, ya Ok. Ok, muy buenas tardes, maestro y compañeros. Hoy les hablaré de mi presentación sobre el tema síndrome de Down o trisomía. Introducción. ¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra. Los cromosomas son pequeños paquetes de genes en el organismo. Los bebés con síndrome de Down tienen una copia extra de uno de estos cromosomas, exactamente el cromosoma 21. El médico que descubrió este síndrome, que fue hace bastante tiempo, en 1887, fue Langdon Down, médico británico que describió esta enfermedad por primera vez en 1887. Factores de riesgo en el síndrome de Down estos factores son los que más comúnmente los padres puedan causar que sus hijos obtengan síndrome de Down. Madres mayores de 35 años, padres mayores de 50 años, progenitores que presenten el SD, niveles bajos de proteínas y estriol maternos o altos niveles de gonadotropina. Este síndrome se da en 1 de cada 800 de 1000 nacimientos y constituye la primera causa de retraso mental. En Asturias, aproximadamente 900 personas tienen síndrome de Down. Genes causantes. Genes. La trisomía 21 se relaciona con el desbalance en la dosis genética de otros genes como CAF1A, CBS y GART, lo cual podría dañar la síntesis y compostura del ADN. La sobreexpresión de COLA6A1 puede provocar deficiencias cardíacas
y la sobreexpresión de ETS2 podría ser la causa de leucemia. El gen de YRK1A causa un cambio en la frecuencia de operación de las neuronas, así como retraso mental. Alteraciones congénitas. Se conoce como la malformación con las que nace un bebé. No son hereditarias. Se presentan durante el embarazo por alteraciones en los genes, deformidades físicas, algunas incompatibilidades con la vida, en cuyo caso se trata de patologías que requieren cirugías para que el feto sobreviva o que no hay lugar a intervención quirúrgica y la posibilidad de vida es casi nula. En conclusión, el síndrome de Down se presenta en personas que nacen con una copia adicional del cromosoma 21. Las personas con este síndrome pueden tener problemas físicos, así como también discapacidades mentales. Cada persona con esta afección es diferente. Muchas gracias, maestro y compañeros, por su atención. Muchas gracias. Bien. ¿Alguno de los que están tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, Ryan, en resumen, síndrome de Down es causado por una mutación, ¿cierto? Una mutación genética en el ADN. Y la mutación es la aparición de un cromosoma extra, exactamente el cromosoma 21. En el par 21. Ajá. Okay, entonces, en resumen, esa aparición de ese cromosoma extra lo que causa es que haya un desbalance de genes, en los genes que, por ejemplo, están relacionados con la frecuencia cardíaca. Mencionaste frecuencia cardíaca, mencionaste, ¿qué más? ¿Puedes pasar la anterior, por favor? Creo que es como la número 2, número 3. Donde estaban los genes, el CAP, no sé qué, y el COF. ¿Aquí? Allí. Ajá. Ajá, de otros. Puede causar también leucemia en los muchachos, en las personas, pues, que tienen síndrome de Down, y entre otras enfermedades también intestinales. Ok. Eso quiere decir que no todos son iguales y probablemente dependiendo del tipo de mutación o el daño de la mutación va a afectar quizás a unos más que a otros. Porque, por ejemplo, yo he visto personas con síndrome de Down que, entre comillas, siguen una vida normal y pues nada, tú lo ves que viven normal y viven hasta muy bien. Sin embargo, hay otras personas que no. La pregunta ahora es una mutación, no sé si lo leíste, que ocurre durante la formación, la división y demás, pero se puede transmitir de una generación a otra. Y la otra pregunta es, las personas con síndrome de Down, dentro del rango amplio que hay de características, ¿se pueden reproducir? Ok. Las personas con síndrome de Down, depende me imagino la gravedad, si se puedan reproducir, ¿verdad? Pero las que se pueden reproducir, yo pienso que sí hay personas que se pueden reproducir y sí son hereditarias. ¿Es hereditaria? Sí. Sí, no estoy equivocado. Bueno, al ser una mutación que ocurre durante la división, probablemente se pueda transmitir y el gen portador del síndrome de Down puede andar por allí. Generalmente, no se sabe bien si pueden tener o no, pero sí han habido casos de personas que sí tienen hijos con síndrome de Down. Claro, las posibilidades son muy mínimas. Pero hay una probabilidad, claro, que es tan baja que por lo general no tienen.
pero sí es posible que tengan, pero muy baja, muy baja. Exacto, como dice acá, que no son hereditarias las mutaciones, Ah, pero son bajas las posibilidades. claro. Entonces, generalmente eso es lo que ocurre, que hay una controversia ahí por eso, ¿no? Pues porque sí hay probabilidad, hablando de fisiológicamente, pero claro, eso va a depender, como lo has dicho muy bien, de la condición que tenga el paciente, que Es no va a correcto. ser igual en todo el mundo, entre el grupo, entre la población de personas con pacientes con síndrome de Down. No. Entonces va a variar un poco. Claro que generalmente no se da porque la probabilidad es muy baja y también porque generalmente la sociedad, o no sé si la sociedad o el medio ha tomado que, pues, que la persona que tiene síndrome de Down simplemente es una persona que vive contigo y que no tiene pareja, no se casa, no más nada, ya, punto. Entonces, como que la misma sociedad, no en todos los casos, aclaro, pero en muchos casos no es que los excluye, sino que como que los arropa y no los deja hacer más nada, no los integra nuevamente. Para no Exacto. decir, para no decir que los excluye, no, porque mucha gente no los excluye, sino que los arropa dentro de una manta de protección, pero entonces no permite que luego se incluyan. Y ahí es donde entra el punto de, entonces de exclusión, ¿no? Claro, es que porque hay diferentes gravedades del síndrome de Down, porque hay personas que tienen la facción, su cara, las facciones de tener síndrome de Down, pero puede que mentalmente no les haya afectado tanto. Y hay Claro, otras que más, sí están más afectadas genéticamente en eso. claro. Súper, Ryan. Gracias. Del profesor, muchas gracias. Seguimos con Dashlin, pues. Dashlin, ¿te fuiste? No, profe, estoy aquí. Llegó Dashlin. ¿Se puede presentar, profe? Sí, puedes presentar. Pero se lee la diapositiva. Ah, sí, pero haz algo. Eh, Pon el celular acostado para que se vea mejor. Allí, se ve bien allí. Buenas tardes, profesores y compañeros. Hoy tengo el gusto de hablarles sobre el tema del síndrome de Patau. Las mutaciones son afecciones o cambios en la secuencia de nucleótidos de una molécula de ADN. ¿Cómo se observa? En la imagen, Aguanta. Ah, ok, pasa. Estás pasándolo. Ahora sí. ¿cómo se observa en la imagen al moverse una secuencia produciendo variaciones en los individuos, causándose a partir de la gametogénesis o división celular del cigoto? Se clasifican en genómica, molecular y cromosómica. Genómica. Afectan al genoma de un individuo, produciendo aumentos en los juegos cromosomas. Moleculares. Afectan en la constitución química del ADN. Cromosómica. Se afectan fragmentos de cromosomas. Esta es la explicación de lo que son mutaciones. Ahora pasamos al síndrome de Patau, conocido como trisomía del par 13. Se da por la adición de un cromosoma. Este punto y más comunes, por pérdida del aporte paterno. ¿Cómo se presenta en el sexo? Los individuos con síndrome mueren al poco tiempo de haber nacido, con la serie de defectos que traen, o bien el embarazo no llega a terminación. Ejemplo, en la imagen el bebé con los órganos fuera,
el labio leprónico. Los niños con este síndrome tienen tercera copia del cromosoma 13, una disminución cromosómica de la meiosis, reducción de la mitad de los cromosomas. En el cuadro clínico, cardiopatía, disminución del tono muscular, dedos adicionales, hernias, incapacidad intelectual, convulsiones, anomalías esqueléticas, cabeza pequeña, micrognatia. Diagnóstico prenatal, es decir, que a partir del embrión perfecto. Pruebas, técnicas que determinan cualquier anomalía fetal y tener información confiable del número de cromosomas, como aniosíntesis, estudiar el líquido amniótico, cordosíntesis, estudiar el cordón umbilical, biopsia del corión, zona crónica, test prenatal, invasivo. Tratamiento. Se centra en problemas particulares físicos de cada niño. Muchos de ellos no sobreviven los primeros semanas por la serie de problemas neurológicos, tratamiento físico, cirugía para el labio, terapia de lengua. Conclusión. La trisomía de cromosomas 13 o el síndrome de Patau es una aneuploidía infrecuente presente con una incidencia de 20.000 nacidos vivos, que solo en ocasiones permite la supervivencia de estos pacientes más de un año. Muchas gracias. Muchas gracias. Dashin, al final terminaste diciendo que o sea, sabemos que Patau es una trisomía del cromosoma del par número 13, ¿verdad? Sí. Entonces, al parecer, aparece un cromosoma de más extra y eso causa, dijiste al final que no te pude escuchar, una aneuploidía. Ajá, aneuploidía. Ah, que no te escuché bien. ¿Cómo? Aneuploidía infrecuente. Ok. Es que no te he escuchado bien, entonces te escuché tetraploidía y por eso me quedé con la idea, ¿no? Porque un tetraploide aparece en 4. Entonces ahí fue donde me confundí. Bien. Dashlin, ¿sabes? ¿Tienes una idea de cuánta población en Panamá o en el mundo sufre de este síndrome? ¿Pudiste buscar cuánto de esto? Puedes dejar de presentar, ya veo que estás buscando, no está mal, pero está bien, búscalo allí y lo compartes aquí para saber, pues ya, si no lo sabes, no importa. ¿Cuánto sufre? Ahí dice, colócale en Panamá, a ver qué tal. En Panamá. Dice que no hay cifras estadísticas sobre tanto, pero ¿conoces a alguien? ¿Por qué elegiste este tema? ¿Porque conoces a alguien o porque, no sé, lo investigaste y lo viste y te pareció interesante o porque conoces a alguien que sufre de Patau? Lo investigué y me pareció interesante. Ah, ok, súper. Sí, es súper interesante. Incluso yo nunca lo había escuchado, la verdad, así que para mí es nuevo y me pareció interesante. Voy a tratar de buscar un poco más sobre Patau, que es una trisomía del par número 13. En resumen, Dashlin, la pregunta sería, eh, ¿crees tú entonces que una mutación puede tener efectos graves sobre un ser vivo, en este caso el ser humano?
Te fuiste, Dashley. Puede ocasionar que no demora mucho tiempo. Sí, claro, el tiempo de vida probablemente con este síndrome es muy bajo o casi nulo. Pero en términos generales, en resumen, ¿qué has observado tú, qué has aprendido tú sobre las mutaciones en general? Viendo desde el punto de vista de Patado, que una mutación puede tener efectos graves sobre un ser vivo, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿O qué crees tú? No sé si formulé mal la pregunta o es complicada, cómo la formulé, avísame y la reformulo. Es que no entiendo bien la pregunta, profe. Ok, súper. Para ti, ¿una mutación tiene un efecto positivo, negativo sobre los seres vivos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Negativo. ¿Tiene efectos negativos para ti? Sí, Recordemos que sí, está bien, eso es lo que tú crees, que en la clase hablamos un poco de que hay efectos negativos, hay efectos también positivos. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de la misma especiación en la evolución de los seres vivos, la cantidad, por ejemplo, de animales y de plantas que hoy conocemos, hasta los que conocemos actualmente, porque todavía no se conocen muchas cosas, pues ha ocurrido por mutaciones, por cambios, cuando se reproduce una planta, por ejemplo, con flores rojas y otra de la misma especie, pero que tiene flores verdes, no sé, otro color, y luego se unen y producen una planta de otro color, pero luego esa planta sufre unas modificaciones en su ploidía, es decir, ya no son diploides, sino que a veces son tetraploides, hexaploides y demás cromosomas. Entonces, eso origina que esos genes produzcan, esos genes no permiten que se reproduzcan esa nueva planta no se pueda reproducir con la anterior, con la que las dio origen. Entonces ya se aísla esa planta y se da origen a una especie nueva. Eso ocurre también en los animales. Hay muchos animales que se reproducen, dan origen, que ocurre una mutación en la descendencia, no se puede volver a reproducir con esa misma y queda como aislado o quedan aisladas y se reproducen entre ellas y forman una nueva especie. Eso ocurre en la naturaleza siempre y eso se ocurre bajo mutaciones naturales y también pues por selección natural, lo que sea Charles Darwin y demás, ¿no? Pero las mutaciones tienen partes negativas, partes positivas. En la parte de la agricultura también ocurren mutaciones en las que uno mismo las hace, las induce, cambia secuencias, genes, pues para introducirle genes a las plantas o otras cosas que te permitan mejorar la calidad de X alimento o de X planta, mejorar sus características para defenderse de algo, para producir una semilla más fuerte, más grande, más nutritiva, para producir frutos más grandes, más nutritivos, con más agua, con menos agua. O sea, las mutaciones se pueden jugar también. En el ser humano también se está tratando de hacer, nuevamente lo digo, mutaciones o cambios a favor del cuerpo, ¿no? Terapia génica. Gracias, Dashlin. Profesor, los perros de hoy en día, la diferente cantidad de razas también es una parte de la evolución y la mutación del lobo. Sí, lo que pasa es que por ahí hay una historia de cómo evolucionaron los lobos, cómo llegaron, cómo el hombre los domesticó. Comenzó como un proceso de domesticación. Y hay una relación entre la parte genética, entre la parte genotípica y la parte fenotípica. Lo que quiero decir con esto, hablando en términos así coloquiales, es que vamos a pensar en una planta o en un perro, los dos al mismo tiempo. El perro. Usted tiene un perro salvaje, usted vive en X montaña y en ese X montaña usted tiene un perro salvaje. Ese perro salvaje se acostumbra, uno, a cazar, a buscar su comida, caza que si conejo, que si lo demás.
Pero cuando usted trae un perro y usted lo compra porque está bonito, porque costó $500, 600, no sé cuánto, y usted le lleva a su casa, usted le compra una mamadera, usted le da alimento, usted lo vacuna, ¿qué más podemos hacer? Usted lo pone a dormir una camita. El perro entra en el proceso de domesticación, pero que entonces no lo prepara ni fisiológicamente, no lo prepara para el entorno, y eso lo hace vulnerable. Y eso genera cambios de comportamiento en él. Entonces, cuando el hombre comenzó a domesticar los lobos, comenzaron a hacer cambios y ya los lobos no eran tan feroces, no podían comer por sí solos y demás. Y ese proceso de domesticación ocurrió también con las plantas salvajes. El maíz, hay un maíz salvaje, el hombre lo agarró, lo domesticó, le comenzó a poner agua, hasta el punto en que si no le ponía agua ya la planta se moría, ya por sí sola no podía sobrevivir. Y ese proceso de domesticación generó entonces que hubieran cambios genotípicos en los genes, mutaciones, algunas alteraciones, aunque es increíble deducir, pero ha ocurrido. Y luego esas plantas se volvieron dependientes totalmente, el hombre comenzó a modificarlas, a producir unas nuevas, plantas nuevas de maíz, y eso hizo que ya no se pudieran reproducir entre ellas y que perdieran muchos genes que, por ejemplo, la defendían de plagas, que las ayudara a tolerar sequías. Y lo mismo ocurrió con los perros y con muchos animales. Muchas de las razas animales que hoy tenemos en día han sido modificadas, incluso se modifican genéticamente, y eso ocurrió mucho cuando hubo el reinato en el Reino Unido. Cuando comenzaron estos estudios se modificaba mucho la parte genética de muchos animales para sacar las mejores razas para el reinato de la reina y demás en el Reino Unido, toda esa parte de Noruega y demás, de las partes danesas y todo eso. Pero ha ocurrido también que el hombre ha modificado mucho la parte genética, que ahora se explica un poquito, pero eso siempre ha ocurrido, y hay cosas que ni salen a la luz, pero que se hacen con la parte de la genética, y se hacen ensayos y demás. Esa historia... Entonces, profesor, la evolución que ha habido en el ser humano y en muchas plantas, animales, etcétera, ha sido mutaciones, la mayoría, ¿verdad? Algunas cosas han sido mutaciones, que son evoluciones a la vez. No claro. Sé si igual. Sí, la evolución genera cambios, y esos cambios generalmente están sustentados por mutaciones. Que recuerda que la mutación parece como un mutante, como malo, no, pero las mutaciones siempre están ocurriendo, solamente que van ocurriendo y algunas son graves, otras no son graves, algunas que no son tan graves. Por ejemplo, uno lo puede ver. Probablemente usted pueda verse los dedos de su mano, los dedos de su pie, y usted puede ver que un dedo lo tiene más chueco que el otro. Algo pasó allí, porque si no era así en mamá, ni en papá, ni en los abuelos, ni nadie, y usted ve que tiene una deformidad, probablemente algún gen, alguna proteína, algo pasó allí que pues la estructura completa no se formó tan bien. Algún errorcito mínimo por ahí hubo que pudo haber ocurrido. Una de las mutaciones que ha ocurrido, pues, es el cambio de tamaño. En algún momento, lo que dicen las hipótesis es que toda la gente era alta antes, súper grande, y luego fueron mutando y hubieron cambios y se fueron perdiendo genes en la combinación, y fue desapareciendo o no se fue expresando tanto el gen, y apareció un hombre más pequeño, y pues por eso que el Nuevo Mundo acá, generalmente en promedio el hombre es más pequeño, a excepción de Canadá, los Estados Unidos, y otros países, pues, pero eso es más que todo es por su historia, porque han sido colonizados por Estados Unidos fue colonizado por los ingleses. Ellos pueden decir muchas cosas, pero fueron colonizados por los ingleses. Brasil por los portugueses, Canadá también por franceses y demás. O sea que ellos nativamente no eran de aquí como lo que está actualmente. Aquí lo que vivió aquí era nativos indígenas, que eran diferentes grupos, pero que generalmente eran personas bajas de estatura, en un promedio de hasta 1,60 los hombres, y las mujeres hasta 1,55. Así es que han ocurrido mutaciones durante todo el tiempo. El color de cabello es una mutación que viene ocurriendo desde hace años y sigue mutando. En el norte de Europa la mayoría de personas tienen cabello amarillo, y es una mutación que ocurrió. Nosotros tenemos el cabello más negro. Luego las combinaciones genéticas entre negros, indígenas, españoles, con la construcción del canal y del ferrocarril en 1800 y tantos, generó más mutaciones en Panamá, y pues por eso que esos cambios genéticos, ese mestizaje, genera que haya tanta diversidad o heterogeneidad de personas.
Bien, gracias, Dashen. Bueno, nos falta Cassandra, Miguel Antonio. Cassandra, ¿te escucho? Profesor, sí, aquí estoy. Puedes presentar, Cassandra, ya. ¿Me escuchas? Sí, profesor, pero no me sale compartir pantalla. Abajo tiene que haber un icono que tiene como una flecha. Ah, En tu panel, ahí abajo tienes el del micrófono, el del video, tienes una manito, y abajo tiene que haber una flecha. donde dice una pestaña, profesor. Sí, o preséntalo todo, mejor donde dice presentar todo. Ajá, ¿qué está apareciendo acá? Ahora acá, vete a la presentación, ¿dónde está? Aquí. Y le das el foquito que tienes ahí al lado, ocultar. Sale, profesor. Sí sale, pero dale acá donde está el foquito, ahí a tu mano, hacia tu mano derecha, ahí con un foquito ahí, ¿lo ves? No, 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 ahí no, allí no. ¿Ves dónde está, donde dice 72%? Sí, aquí. Ajá, bueno, no, no, muévete hacia tu izquierda, hacia tu izquierda, ajá, ahí, ese foquito. Ahí, listo. Listo. Buenas tardes, profesor, compañeros. Yo escogí el tema de trisonomía X, o mejor conocido como síndrome de triple X. Este síndrome es una afección genética que solo afecta a las de género femenino, o sea, las mujeres, y solo la padece una de cada 1000 chicas. Las chicas con este síndrome, que también se conoce como disonomía X o 47 triple X, pueden ser que las chicas son unas más altas que las otras. Los síntomas que tiene este síndrome son problemas en la coordinación, la debilidad muscular, procesamiento del lenguaje oral, y la mayoría de las chicas afectadas pueden crecer sanas, tener un desarrollo sexual, una fertilidad normal y llevar vidas productivas. En función, los síntomas que presentan una chica, ya si llegan a ser graves, deberían de acudir a un médico para que les dé o le recomiende el tratamiento apto para este síndrome. La causa de este síndrome triple X son que las mujeres tenemos 2 cromosomas. Entonces, al tener un tercero, ya se da el síndrome de triple X, porque son 23 pares de mamá, 23 pares de papá, de los cromosomas. Bueno, recuerda que 23 pares, puedes volver atrás en el dispositivo anterior. Aquí. Ajá, allí. Recuerda que tenemos, ¿cuántos cromosomas tienes en total? Por lo menos tú, ¿cuántos tienes? 2. Bueno, ¿2 no tienes. o en total de todos los 23? En total, ajá. 23. No, tienes 46, 23 Ajá, bueno, sí, pares. 46, 23 de mamá y 23 de papá. Ajá, entonces, ahorita dijiste que teníamos 23 pares de mamá y 23 pares de papá. Ajá. Entonces, ahí tienes que tener un poquito de cuidado porque si no, lo que estás diciendo es que tenemos 46 de papá y 46 de mamá. ¿Por qué? Porque 23 pares son 46, ¿verdad? Ajá. Ajá, entonces ahí pues vamos a corregir un poquito.
Esa imagen que tienes aquí abajo es interesante y son las cosas que a mí me gusta que expliquen. ¿Ves donde tienes aquí XX, XY, XX, XY? ¿Qué significa esa imagen? Bueno, Allí lo dice, pero yo no puedo leer bien, estoy intentando. Dice que la X sin pintar es un gen normal. ajá, el segundo es un gen recesivo anormal, creo que es lo que dice. Recesivo anormal, ajá. ¿Y la Ajá. Y qué dice? Un gen productor de descendencia. Ok, del hombre. Quiere decir que el XY sin pintar es lo normal, lo que ocurre Sí, lo normalmente. normal. Cuando aparece la X pintada es que hay un gen que es recesivo, pero que es malo, es anormal. Ajá. Entonces, en la primera combinación, X por X, X, aquí está, ajá, esta es una combinación, un cuadro de Punnett. Ajá, aparece de nuevo y aparece de nuevo. Aquí aparece una, dos veces y acá aparece una, dos veces. Sí. Quiere decir que, lo que te quiere decir esto es que si tú eres una persona sana, tú eres la que está aquí que dice XX, pero que es sin pintar. ¿Lo ves? Ajá, exacto, la Ajá. rosadita primera. Y usted se casa con un hombre que es portador del gen, que tiene ese gen porque se lo pasó a alguien. Aquí está ese gen, es el gen anormal. Hay un 50% de probabilidad de que la enfermedad se manifieste en la generación en el caso de que sea niña, obvio, porque Mujer. por eso es que dicen que siempre afecta a las mujeres y aquí se ve siempre en XX, no aparece en XY, entonces afecta a la mujer. Mujer. Eso quiere decir, eso en términos de probabilidad te dice es que si yo no te estoy sana, pero mi esposo tiene el gen porque, no sé, en algún momento se transmitió o adquirió, hubo un error de ese gen, apareció, luego, la pregunta interesante es cómo llegó ese gen aquí al hombre, porque el hombre no es el portador de la enfermedad, pero puede ser portador, pero no desarrolla la enfermedad. O sea, él es portador, pero no desarrolla la enfermedad. Entonces, genera que la niña tenga el padecimiento del síndrome de triple X. Estas imágenes así son las interesantes para explicar y analizar. Uno en la casa se sienta y las lee y puede explicar mejor. Puede seguir. Continúo. Bueno, los cromosomas contienen genes, los cuales determinan los rasgos de cada individuo, ya sea el color de los ojos, el color de la piel y la estatura. Nosotras las chicas solemos tener 2 cromosomas, pero las chicas con este síndrome tienen un cromosoma X de más, o sea, 3. ¿Qué problemas pueden ocurrir? Bueno, las chicas pueden llegar a desarrollar ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención o hiperactividad, TDAH. Es posible que estos problemas vayan suavizándose a medida que uno va creciendo y se acerca a la etapa adulta. De todos modos, existen tratamientos que pueden ayudar a controlarlos. ¿Cómo se diagnostifica este síndrome? Bueno, muchas chicas llegan a llevar una vida saludable y no presentan síntomas. La única forma es que uno vaya al doctor por X enfermedad y resulte que en el diagnóstico salga que uno sufre del síndrome triple X. Y bueno, se puede controlar cuando se diagnostica, no sé cómo se dice la palabra, en el momento adecuado, pues para poder llevar una vida sana y que haga una intervención y un tratamiento que sean eficaces para poder conllevar a este síndrome llamado trisomía X o
síndrome de triple X. Muchas gracias. Gracias, Iris. Profesor, ¿cómo dejo de compartir pantalla? Le das ahí mismo donde está la flechita abajo. Ajá, la flecha, no, abajo en tu pantalla. Vete a la pantalla donde está la clase. Ajá, allí. Listo. Allí y detener la presentación. Gracias, Sí. profesor, que la verdad es que yo soy primera vez que yo presento y no sabía cómo hacer esto. Bueno, súper, ya aprendiste y ya no se te va a olvidar. Ok, profesor. Gracias, interesante, ¿no? Ver la cantidad, hay muchas mutaciones, muchas enfermedades causadas por mutaciones y podemos buscar, hay un libro, lo único que está en inglés, pero de mutaciones por causas genéticas y hay una cantidad increíble de mutaciones a niveles genéticos dentro de un mismo cromosoma, pero en un gen específico. Recuerden que un cromosoma tiene esa forma como con las tetradas, que ya la hemos visto, pues tiene muchos genes y dentro de esos genes están las secuencias que son los nucleótidos. A veces hay una variación en un codón que es una acumulación de 3 nucleótidos. Ahí puede haber una variación y eso causa algún tipo de síndrome. Entonces hay muchas, increíbles cantidades de síndrome. Miguel. Profe, yo soy modular. Ok, Miguel. Gracias. Bueno, no sé, los demás no se conectaron. Le tienen miedo a hablar, pavor. Lastimosamente, esta es la forma en la que uno puede aprender mucho más compartiendo ideas y es una forma pasiva de ganarse una nota fácil, compartir y estoy seguro que uno se le queda en la mente esto y lo guarda siempre, lo que uno está hablando, lo que uno comparte, lo que uno ve, es una forma más fácil que a veces que hasta sentarnos, que desarrollar un examen o hacer a veces una tarea toma un poco más de tiempo. Esto también es significativo, la tarea también te ayuda, pero esto ayuda mucho más. ¿Alguna pregunta de los participantes? Profesor, una pregunta. Sí. Es en relación al video que usted mandó a poner, o sea, que viéramos en YouTube. Ese resumen, ¿dónde había que enviarlo? ¿En qué parte? Porque no vi que en la plataforma aparezca una tarea en específica donde diría que hay que subir el resumen. No le subí, no se las habilité. La verdad yo no la vi, a mí solo me aparece que había que subir la diapositiva. Sí, yo la subí con la diapositiva. Yo la subí con la diapositiva porque no encontré ningún otro lado. Pero igual, no pasa nada. Lo que íbamos a evaluar, yo quería que vieran el video y ahora que tenemos un par de minutos y gracias por recordármelo, ¿vieron todo el video? Bueno, en cierta parte sí, profesor. Sí, profe. ¿Vieron lo de las personas o la población que producto de una mutación que ocurrió no les puede dar VIH? Sí, sí, se me olvidó esa... El gen C, y no recuerdo el nombre exactamente, el gen, ¿cómo se llama? Pero vieron cómo el virus llega y el gen, al tener una modificación en el receptor, cuando él llega no puede hacer esa conexión que necesitan los virus y entonces la persona no le da VIH y puede estar expuesta al virus y no le da el SIDA, no le da SIDA, porque tiene una mutación y que probablemente esa mutación, lo que se cree es que haya ocurrido aquel momento cuando hubo en 1300 y tanto la peste bubónica o la peste negra, que esas personas desarrollaron esa mutación y que ahora esas personas pues no le da VIH. Igual a las personas africanas que no les da anemia, que tienen anemia, perdón, pero que no los afecta la malaria, no les da malaria, pues porque la misma forma de los glóbulos rojos no permite que el protozoario afecte a los glóbulos rojos. Y esas son mutaciones que han sido, entre comillas, a favor, pues porque han permitido que esas poblaciones sean resistentes por lo menos a la malaria, otros al VIH y demás, ¿no? Así que lo que me interesaba era que vieran esa parte del video y que se les quedara eso y que luego si lo quieren ver de nuevo con calma lo pueden pues ver. Bien, a mí me parece súper excelente sus presentaciones, me gusta esto, que participen, que discutamos y que siempre participemos los que estén. Lastimosamente hay varios que no entraron,
no podemos hacer nada. Yo siempre trato de ayudar a todos mis alumnos, pero ayudándolos así, dejándose ayudar, trabajando, participando, pero aquel que siempre saca el pie y se esconde porque tiene pena, porque va, bueno, lástima, ¿no? Entonces, tienen una semana free, sin asignaciones. La otra semana comenzamos de nuevo para que recarguen energía y comenzamos con más asignaciones y el tema que venga. El que está, por lo menos en esta semana que tienen free, el que está pendiente, trate de ponerse al día en las asignaciones, aunque las entregue tarde, pero no se queden sin esas notas.